Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 15 de junio en este estudio de las Escrituras, en la cual pues Dios siempre va hablando a nuestros corazones. Gracias una vez más por acompañarnos en estos estudios y sobre todo también por tener esa disposición para conocer más de nuestro Dios. Siempre seamos agradecidos al Espíritu Santo, ¿no? Agradecidos a Dios por su Santo Espíritu, porque su Espíritu es el que nos lleva, pues, a conocer más de nuestro Dios. Si nosotros estamos conectados, es porque Él trabajó en nosotros para llevarnos al mayor conocimiento de Él. El único y la única manera de hacerlo, pues, es conociendo más su palabra. Eh, Vamos a orar por ello. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Siempre, Señor, porque tú pones el querer como el hacer. Señor, te damos gracias porque siempre pones en nuestro corazón el conocer más de ti y sobre todo también te damos gracias porque llevas todo nuestro ser a alcanzar ese propósito, Señor. Señor, pues siempre mientras estamos uh, viviendo en este mundo, tú tienes siempre la gracia y la misericordia de bendecirnos continuamente. Y realmente gracias por esa bendición de permitirnos conocerte más cada día, porque realmente nuestro conocimiento será pleno cuando estemos conjuntamente contigo, en tu presencia, Señor. Te alabo allí en los cielos, cuando tú des por finalizado nuestros días aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por ello y permítenos que todo lo que podamos compartir, que podamos aprender en esta noche, sea con el propósito pues de exaltar, bendecir, glorificar tu nombre y podamos también poner por obra todo lo que aprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad vamos a empezar de repente a hacer unos breves comentarios sobre la segunda epístola de Pedro. Vamos a leer la porción de hoy de segunda de Pedro, el capítulo 1, los versos del 1 al 4. Y la escritura nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Vamos a, a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que el apóstol Pedro nos indica en este pasaje. Esta epístola, ¿no? Empieza identificando al autor de la carta y también pues indica los receptores de la carta y, y esto lo hace a través de un saludo introductorio. En primer lugar, pues señala el autor de la carta, dice Simón Pedro, ¿no? Con un nombre compuesto, o sea, Simón y Pedro, dos nombres eh, que tiene el autor de esta carta. El nombre propio del apóstol era Simón, era Simeón, y Jesús le puso el sobrenombre de Cefas al encontrarlo
por primera vez, ¿no? Entonces podríamos interpretar que ah, el autor de esta carta es una persona que le dio esos dos nombres y que quiere expresar que la escribe pues una persona que ha sido tocada, una persona que ha sido transformada, una persona que ha sido renovada, que una persona que ha nacido de nuevo, y todo ello como consecuencia de tener un encuentro con Jesucristo. Entonces, esto nos podríamos interpretar la utilización de estos dos nombres en esta epístola, ¿no? Los dos nombres que identifican al autor de la carta. También señala a los receptores de la carta y dice: a los que habéis alcanzado una fe genuina, preciosa, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿no? Nos dice eso. Entonces es una epístola que por su característica, pues como quien la hace universal. Es decir, que está escrita no para una iglesia específica o particular, sino más bien a todos los creyentes, a todos los que creen en Jesucristo, aquellos que tomaron una fe en Cristo. Y su saludo, el saludo de Pedro es muy breve, pero también expresa pues un significado muy profundo que lo vamos a analizar en mayor detalle. Bien, entonces podemos empezar resaltando algunos aspectos importantes de estos versículos del 1 al 4, en donde aquí pues el apóstol Pedro toma a Jesucristo, ¿no? Y lo exalta como el Mesías, como el Salvador del mundo, que puede satisfacer pues todas las necesidades o las necesidades apremiantes de los hombres. El apóstol Pedro empieza en el verso 1 indicando de que Jesús es el Mesías. Y para ello utiliza el nombre compuesto, Jesucristo. No es un nombre compuesto. Jesús es el nombre que le pusieron sus padres, ¿no? Siguiendo las instrucciones de Dios, ¿no? Siguiendo las instrucciones que le fueron dadas por medio del ángel, ¿no? Y esas instrucciones se las dio a José. Y eso lo podemos revisar en el libro de Mateo, en el capítulo 1, el versículo 21, ¿no? En donde dice que le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador. Jesús. Y lo une esto a la palabra Cristo. Cristo es el título, ¿no? Que significa el ungido, que significa el Mesías. Jesús es el nombre personal y Cristo es el título. Entonces, al aplicar el nombre de Jesucristo, lo identifica claramente como el Mesías, el Salvador del mundo. Pedro también indica que el Mesías es merecedor de toda devoción. Esto todavía lo dice en el verso 1. Pedro se presenta pues como un siervo y salvador de Jesucristo. La palabra traducida como siervo no es el término griego diácono, ¿no? Que significa siervo del hogar, sino que utiliza aquí la palabra doulos, ¿no? Cuya traducción es esclavo. Este título de siervo esclavo, ¿no? Es también pues un título de honor. Grandes figuras pues de la historia de Israel han sido llamados pues siervos de Dios.
en especial Moisés. Pedro entonces se consideraba como un esclavo de Jesucristo, es decir, se consideraba como una persona que no poseía en sí misma ninguna autoridad en particular. Su autoridad provenía pues completamente del Señor a quien él servía. El esclavo era propiedad del amo, existía para su amo y no tenía otra razón de vivir, no tenía derechos personales, estaba a disposición del amo a cualquier hora. Existía pues el esclavo solamente con el propósito de servir a su amo, no tenía voluntad propia. Entonces todo esto nos hace ver cómo debemos comportarnos, cuál debe ser la actitud de nuestro corazón como creyentes en Cristo Jesús, ¿no? Estas características de esclavo nos debería hacer meditar cómo realmente estamos viviendo nuestro cristianismo. Pedro no se sentía pues avergonzado de que el hecho de que Jesucristo sea pues su Señor y que él no fuera más que un esclavo. Pedro se presentó también como apóstol. Apóstol significa enviado, es decir, una persona que había sido enviada, que ha recibido plena autoridad para transmitir el mensaje de Jesucristo. Bien, creo que vamos teniendo más claro nosotros cuál también es nuestra misión, ¿no? Nosotros tenemos que transmitir también a los demás el mensaje de salvación. Nosotros hemos recibido, hemos sido llamados también para salir, ¿no? Nos ha enviado también para predicar el Evangelio, para dar a conocer a los demás quién es Jesús, el Salvador. Solamente podemos alcanzar salvación a través de Jesucristo. La gente solamente podrá ser salva cuando entienda quién es Jesús. Y esa labor nos la ha encomendado a cada uno de nosotros. Pedro también señala que es el Mesías de la fe, aún, eso lo dice en el verso 1, ¿no? La fe de Jesucristo es la misma fe preciosa que les es dada a todos los creyentes. La fe de Jesucristo elimina pues el prejuicio y la discriminación, ¿no? Todos nos encontramos en iguales condiciones ante Dios. Los ricos, los pobres, la clase alta, la clase baja, el bien alimentado, aquel que está hambriento, los libres, los prisioneros, los extremistas religiosos, los paganos, los varones, las mujeres. Todos absolutamente nos encontramos en iguales condiciones ante Dios. Si alguien obtuvo pues la preciosa fe de Jesucristo, entonces Él es aceptable para Dios, no importa quién sea. La fe de Jesucristo se obtiene, mi querido hermano, no se gana. Nadie merece la fe de Jesucristo. Nadie puede trabajar para ganarla. Ello es un regalo de Dios. Simplemente eso. Es un regalo de Dios, es un regalo gratuito que nos es dado pues a todo aquel que cree en Jesucristo. La fe en Jesucristo viene por medio de la justicia de Cristo, que la obtenemos reconociendo pues que Dios envió
a Jesucristo a la tierra para vivir una vida perfecta, una vida ideal, una vida libre de pecado, y que justamente pues Él cargó con los pecados de los hombres y murió por ellos. Cuando creemos esto, Dios pues cuenta la muerte de Jesucristo cuando por la paga de nuestros pecados, entonces Él puede considerarnos libres de pecado y considerarnos justos delante de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, de que Él es el Mesías, de que Él vivió una vida santa, que Él vivió una vida correcta, que Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, entonces ahí nuestros pecados van a la cruz y la santidad de Él viene a nosotros. Por tanto, pues nosotros nos consideramos libres de pecados y al mismo tiempo justos delante de Él. Y justamente esa es la justicia de Jesucristo. Esa es la manera en que nosotros nos volvemos aceptables a Dios. Eso siempre debemos tenerlo muy en cuenta y sobre todo pues saberlo transmitir. Cuando verdaderamente entendemos eso y nuestro corazón pues se inclina siempre a contemplar a Jesucristo, tengan la seguridad que el Espíritu que va trabajando en nosotros simplemente nos hace rendirnos ante quien sufrió, pagó todo el precio de nuestros pecados justamente para tener una nueva relación con Él. Pedro, Pablo, no lo entendieron tan bien que Pablo se consideraba deudor a Jesucristo, que todo lo que hacía él, pues simplemente no iba a pagar la deuda que él tenía. ¿No? O sea, él entendió todo eso y Pedro también. Pedro lo entendió y dijo, pues yo me considero siervo, esclavo de Jesucristo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo nos consideramos nosotros, ¿no? Ante una evidente muestra de gracia, de misericordia, ¿no? De bondad de Dios en favor de nosotros, enviando a Jesucristo porque muera por cada uno de nuestros pecados. Pedro también señala de que Jesucristo es el Mesías de la paz. Paz significa estar ligado, unido, entrelazado. También significa que uno está enlazado, entrelazado con Dios y con los demás. Paz significa estar seguro, confiado, protegido en el amor y en el cuidado de Dios. Eso es tener paz. Una persona puede experimentar la paz verdaderamente cuando él experimenta y conoce a Jesucristo. Solamente Jesucristo puede brindar la paz al corazón humano. La clase de paz que brinda liberación y seguridad al alma humana. Él hace que la gracia y la paz sobreabunden, pues, en la vida de un creyente genuino. Pedro también señala que Jesucristo es el Mesías de la vida y de la piedad. Y esto lo señala en el verso 3. La vida, mi querido hermano, no proviene del hombre. El hombre tiene todo, menos la vida. El Mesías es necesario, pues, para la vida. La vida que Jesucristo da es vivir a la manera de Dios. La vida que Jesucristo nos da, pues es de energía, de fuerza, de poder.
La vida que nos da Jesucristo es una vida para vivirla de acuerdo a la manera de Dios y al mismo tiempo ser una persona devota de Él. Devota, ¿qué significa? Pues vivir en reverencia. La vida y la devoción que recibimos por el conocimiento de Cristo nos invita siempre a un cambio de actitud en nuestra vida y sobre todo de reverencia, no de respeto, de, uh, de temor de Dios, pero no ese temor pues que nos causa miedo, sino de reverencia, ¿no? Debemos conocer a Cristo pues personalmente, tener una relación con Él, conocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, entregándole pues todo lo que somos y todo lo que tenemos. Dios nos ha llamado pues a tener una vida gloriosa y de excelencia moral, tanto aquí como en el cielo. Debemos vivir pues vidas puras, justas. Debemos vivir vidas uh, uh, religiosas, pero no en esa religión basada pues en el legalismo, sino basada en el amor. Y cuando nosotros hacemos todo ello, Él promete darnos un lugar en la gloria y en la perfección del cielo. En el verso 4 también, pues Pedro señala que el Mesías es el que nos da la naturaleza divina. Pedro ve pues nuestro compartir de la naturaleza de Dios a la luz de las promesas de Cristo. Por medio de las promesas de Cristo, Dios envía pues su Espíritu Santo, para que more en el corazón de cada creyente. Dios pone dentro del corazón del creyente su propia naturaleza y lo transforma en una nueva criatura, en un hombre nuevo. El creyente pues nace espiritualmente, ¿no? El creyente escapa de toda corrupción del mundo. Nosotros pues obtenemos la santidad de Dios por Cristo. Dios nos ha llamado pues a la esfera de la santidad, en la cual tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Amén. Bien, ¿cuánto de esto nos habla el apóstol Pedro en cuanto a nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir? ¿No? Si hacemos un resumen muy práctico de todo lo que hemos conversado en esta noche, pues vemos de que lo primero que podríamos indicar de que cuando una persona ha sido tocada o ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, quien ha tenido un encuentro con Jesús, su vida realmente ha cambiado. Es una persona tocada, transformada, renovada, nacida de nuevo, ¿no? Cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Y eso lo resalta podríamos interpretarlo como se presenta pues el apóstol en esta epístola. Dice Simón Pedro fue una persona diferente. Igual también cuando una persona tiene un encuentro con Jesús es diferente. Estas instrucciones son dadas para todo aquel que cree en Jesús. ¿Y cuáles son estas instrucciones? Pues en primer lugar, que Jesús es el Mesías. No debemos siempre tener en cuenta eso. Por eso es que el apóstol Pablo
perdón, el apóstol Pedro lo presenta y dice Jesucristo, dando el nombre de Jesús, su nombre personal, ¿no? Que le puso su padre, ¿no? Por instrucciones de, del ángel, ¿no? Que fue enviado por Dios y le dice, le pondrás por nombre Jesús. Pero Pedro pone Jesucristo, y Cristo es el título. Cristo significa el ungido, el Mesías. Entonces al poner Jesucristo lo identifica a Jesús. Dijimos que significa Salvador, y el Cristo entonces lo presenta como el Mesías para que no haya ninguna duda, y Él es el Salvador del mundo. Y como Mesías, pues también resalta el apóstol Pedro que Él es el merecedor de toda devoción, ¿no? Y por ello Él se presenta como el esclavo, el doulos, ¿no? Esto es tremendo, porque el esclavo, pues solamente él era propio, el esclavo era su propietario, era el amo, no existía solamente para el amo y no tenía ninguna otra razón de vivir. Él vivía para satisfacer todas las cosas que el amo le decía. No tenía otra razón de vivir, no tenía derechos personales, él estaba a disposición del amo continuamente, no es que decía, espérame un minutito, tengo que hacer, no. Entonces, eso es lo que está resaltando Pedro. Nuestra actitud hacia el conociendo de que Él ha sido el Mesías, que Jesús es el Mesías, ¿no? Que Él murió por nuestros pecados. No, entonces, pues nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Él nos ha comprado con el precio de su sangre. Entonces, Él es nuestro amo. Él es el que debe gobernar nuestras vidas. No debemos darle importancia a las cosas normales, sino vivir para las instrucciones de Él, vivir para Él. Eh, eh, no debemos, debemos estar siempre a disposición de Él, ¿no? Siempre un corazón agradecido por todo lo que hizo. También nos dice que Él es el Mesías de la fe, pues esa fe de Jesucristo nosotros la obtenemos cuando justamente creemos en Él, cuando creemos de que Él vivió una vida correcta, una vida santa, y que Él fue pues el que murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces, como dijimos, cuando creemos eso, nuestros pecados van a la cruz, la santidad de Él viene a nosotros y somos declarados justos por la obra de Cristo Jesús. Él es el Mesías de la paz, ¿no? La paz, esa paz, o sea, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tienes paz puesto que tus pecados han sido perdonados, ¿no? Y además esa paz implica seguridad, indica confianza, indica pues que puedes sentirte protegidos en el amor y en el cuidado de Dios, ¿no? Y Jesús pues es el Mesías de la vida y de la piedad, ¿no? Nosotros necesitamos tener una nueva vida, ¿no? Y esa vida, pues la tenemos cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque recibimos el conocimiento de Cristo, y cuando conocemos a Cristo, pues como el Señor y Salvador, y le entregamos todo lo que tenemos y somos, pues somos llamados a una vida gloriosa y también de excelencia moral. También cuando recibimos a Cristo y Cristo viene en nosotros, nos hace partícipes de esa nueva
naturaleza, una naturaleza divina. Nuestra escala de valores cambia, nuestro corazón se inclina pues a la pureza, a una vida consagrada, dejando la corrupción, dejando el pecado. Aspectos que siempre debemos tomar en cuenta en nuestra vida. ¿Cómo no agradecer a nuestro Dios? Todo cambio no nace del hombre. Solamente lo único que Dios anhela de nosotros es un corazón dispuesto a recibirlo, y Él hace todo lo demás dentro de nosotros. Seamos conscientes de ello y al mismo tiempo expresemos en todo momento a través de nuestra vida nuestra gratitud a Él, nuestra fe en Él, para que cada día pues podamos crecer en el conocimiento de su verdad, que podamos conocer su palabra, que podamos tener una mayor relación con Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas continuamente a conocerte más. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque tú enviaste al Mesías en el momento en que tú ya lo planificaste antes de la fundación del mundo. Gracias porque a través de Él también, Señor, pues nuestros pecados son perdonados, obtenemos salvación, pero al mismo tiempo rogamos, Señor, a ti, porque siempre nos des un corazón agradecido, un corazón rendido a ti, que podamos reconocer siempre como el Señor, el Salvador de nuestras vidas, que podamos servirte, Señor, y que podamos entender que somos partícipes de una nueva naturaleza en la cual pues tú quieres que podamos vivir vidas puras y consagradas a ti, despojándonos de toda corrupción y pecado. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, mi querido hermano, por acompañarnos en la meditación de hoy, y te esperamos el próximo miércoles, y seguiremos hablando un poco sobre la segunda epístola de Pedro. Que Dios te bendiga.